Estudios de Radio Televisión Continental, y este es su programa, El Vigilante Informativo, el ingeniero Wilber Cutipa Alejo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Radio Televisión Continental, y este es su programa, El Vigilante Informativo, señor. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, aprovecho la oportunidad para saludar a toda la población de la región de Puno y, por supuesto, particularmente a la población de la provincia de San Román, Juliaca. ¿Quiénes en esta mañana están en la sintonía? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poder compartir algunos ideales, pensares y, por supuesto, me pongo a disposición suyo. Muchas gracias. Caramba, bueno, ingeniero, todavía vamos a hablar de la campaña, porque todavía hasta el 20 se van a ver todavía, bueno, ya falta poquito, el tema de las elecciones internas, pero bueno, un poquitito tocaremos. Ingeniero, quiero saber el tema del análisis de lo que está sucediendo y cuál es la percepción, la opinión que usted tiene referente a lo que se está viniendo en este año con el tema de Pedro Castillo. Pedro Castillo parece que no entiende, o parece que lo está haciendo adrede, o quiere que lo vaquen, bueno, no entiendo. ¿Cómo analizar el tema de Petroperú y justamente ya a inicios de este año 2022? Mire, para comenzar hay que primero analizar cómo está estructurado el gobierno central. Uno puede tener un político toda la predisposición o el respaldo político, pero tiene un gran problema en estos momentos. Los tecnócratas que están, digamos, avalados por la ley del poder legislativo, que han pasado por el fujimorismo o prismo, esos tecnócratas están en estos momentos nombrados en los ministerios. Y cuando tienes este tipo de operadores, cualquier reforma o reorganización del Estado es bastante complicado. Eso es lo que tienen. Mire, solamente miremos al Banco Central de Reserva. El señor Velarde, que tiene un pensamiento ideológico neoliberal, y por otro lado vemos un presidente que tiene un sentimiento, posiblemente un pensar del pueblo. Entonces, en la toma de decisiones hay una fricción. Es decir, vemos posiblemente el señor Castillo quiere aterrizar en términos políticos para tomar algunas decisiones, pero en términos económicos no tiene el poder, no tiene el control. Mientras se tenga divorciado, eso es lo que nosotros observamos, la parte de la política y la economía están divorciados, y difícilmente a veces algunos compromisos políticos en campaña que se tienen, por ejemplo la nueva constitución que en algún momento ellos dijeron en Perú Libre que lo van a impulsar, es bastante complicado a estas alturas. Pero sin embargo, por otro lado hay propuestas importantes que tienen que ellos atender, por ejemplo, como Poder Ejecutivo, pero sin embargo, cuando la economía no tiene el control, por ejemplo, el señor Castillo, es bien difícil atender esas necesidades. Por ejemplo, el presupuesto de este año observamos, ¿cuánto por ciento aporta el canon minero y las regalías mineras dentro del fisco? Solo el 6%. Entonces uno dice, oiga, el tema de las políticas tributarias siguen siendo lo mismo. ¿Y cuándo vamos a discutir? Para que por lo menos la propuesta del señor Castillo, cuando dijeron, oiga, queremos mayores recursos por el tema de canon minero para el fisco y de tal manera se pueda descentralizar estos recursos, hasta el momento es una retórica, un discurso, pareciera populismo. Claro. Ahora, usted tiene mucha razón, ingeniero, porque cuando ingresó, aparte del tema que se buscaban el tema de ver el tema de estos proyectos, volverlos a analizar, volverlos a reestructurar, pero lamentablemente no han querido. Exactamente. No se ha podido, ahí se tumbaron al primer premier el año pasado, bueno, ahora está la segunda premier, en este caso mujer, pero no, y bueno, pareciera que cada uno va por su lado, ¿no le parece, ingeniero? Cada uno habla su idioma, Pedro Castillo habla su idioma, y sus ministros también hablan otro idioma. Hay un tema que yo quiero enfocarme de alguna manera como gestor público. La ley de hidrocarburos, ¿ya? En estos momentos, ¿quién lo hizo? En el segundo gobierno de Alan García es donde se ha reforzado y se ha modificado algunos artículos. Entonces, ¿quién es facultad de modificar estas o proponer? Podría proponer algunas modificaciones de la ley de hidrocarburos para hacer una reforma o recuperar o darle mayor institucionalidad a Petroperú. Pero sin embargo, ¿quién lo hace o quién tiene el control? Es el Poder Legislativo. En este caso, la mayoría del Poder Legislativo tiene una tendencia de la derecha y es bien complicado, digamos, proponer reformas importantes para recuperar la institucionalidad, en este caso de Petroperú. ¿A su criterio es bueno que Salaverry ingrese como el máximo representante de Petroperú? Mira, en términos técnicos me parece que le falta experiencia. ¿Ya? Ahora, en términos políticos, podría ayudar, porque de alguna manera viene del otro grupo.
Esperamos que las políticas públicas que a partir de ahí, de esa institución, tenga que impulsar, esperamos que lo ayude. Vamos a ver, pero con la ley de hidrocarburo a la actualidad que tenemos, no ayuda, digamos, en términos de autonomía. O sea, bueno. Muy bien, creo que tengo algún comentario. Sí, aló, muy buenos días. Radio Televisión, me permite, ingeniero. Aló. ¿Qué tal, amigo Yepes? A ver, ¿alguna pregunta? Acá está el ingeniero Wilber Cutipa Alejo, precandidato por Somos Pueblo al gobierno regional. Doctor. Bueno, parece que me ha cortado, caramba. Bueno, a ver si es que vuelven a llamar. La línea 970-090935. Yo también estoy de acuerdo con usted, ingeniero. No estoy, bueno, no sé qué habrá pasado, como lo han nominado, o será un favor político, bueno, supongo, pero de que proviene de las canteras de la derecha, proviene de las canteras de la derecha, porque él empezó en el APRA. Salaver, ¿o no, ingeniero? Así es. Pero ¿qué es lo que se nos viene? Ahora, se nos ha venido un tema de un contrato, de un favorecimiento a una empresa X. Parece que, bueno, Pedro Castillo sigue cometiendo más errores o lo están induciendo a cometer estos errores, ¿no le parece, ingeniero? Mire, esa es una situación que pasa por la ley de contrataciones. Nosotros observamos que esta ley de contrataciones, y el pueblo tiene que saberlo, que la ley de contrataciones en estos momentos, diseñado por el señor por estos tecnócratas, que en algún momento ha sido el señor PPK, porque ellos son los que han reforzado esta ley de contrataciones en los años 2000, después en el gobierno de Toledo. A partir de ahí viene de alguna manera modificándose algunos artículos, pero en función a los intereses de las multinacionales. Esta ley de contrataciones, y hay que decirlo así contundentemente, está hecho para los grandes, para las multinacionales, no para los empresarios del pueblo. Y eso lo vemos acá nomás en la región de Puno, el caso del Hospital Manuel Núñez Butrón. Vino un chino, un estafador, ni siquiera es una empresa formal, pero ayudado con la ley de contrataciones, ¿qué es lo que pasó? Se llevaron, nos robaron los recursos económicos para garantizar el tema de la salud pública en la región de Puno. Es lo mismo que sucede en el gobierno central. Y es urgente, y es tarea de los congresistas dar una mirada a la ley de contrataciones para garantizar las reformas necesarias para que de alguna manera los empresarios del pueblo tengan la oportunidad de proveer o ser parte en el proceso constructivo de estas obras importantes. Y miren, ahí no, y por ejemplo, bueno, hemos también anteriormente con un contador, el tema también tributario. También, ¿no? Como dice acá el ingeniero, el tema de gestión pública, estamos mal. El tema tributario, también estamos mal. A nivel del Perú estamos mal, o sea, y queremos cambios. Pero Pedro Castillo ha entrado con el tema de nueva constitución, pero creo que ya se olvidó también, ingeniero. Sí, a Castillo, ¿sabes qué le falta, hermano? Yo, como en algunas entrevistas yo dije claramente, le falta conocimiento en la economía básica. Eso le falta. Es un presidente que recién está en proceso de aprendizaje, que no conoce, digamos, las políticas macroeconómicas, que es tan importante para tomar el control del país. Pero en estos momentos consideramos que él está asesorado a través de sus asesores, pero los asesores te dan unas opiniones diferentes, al final terminas mareado. Para eso se requiere, muchas veces dijimos, oiga, se requiere por lo menos un titular o un presidente que conozca la realidad y también la parte de la gestión, para rápidamente pueda aterrizar e impulsar, digamos, las necesidades más urgentes del país. ¿Qué se nos espera este año? Es bueno, si hemos empezado mal, bueno, yo tengo otro criterio, vamos a terminar mal. Sí, mira, hay una crisis sanitaria que vivimos, hay una recesión económica que todavía no salimos, hay una crisis alimentaria que se viene, pero por otro lado vemos que la distribución para garantizar la seguridad alimentaria en los pueblos originarios o en las comunidades o en los distritos en una situación de pobreza no está garantizado. Vemos que los recursos, por ejemplo, presupuestales, siguen siendo destinados a fierro y cemento, por ejemplo, en vías, en infraestructuras. Pero ¿qué hay del tema de la agricultura? ¿Qué hay del tema del medio ambiente? Como el caso para la recuperación acá de la Mamacocha del lago Sagrado Titicaca. No hay propuestas reales, y es lo mismo que viene ocurriendo en otras regiones, el tema de cuencas, que son el recurso hídrico es tan importante para garantizar la seguridad alimentaria, pero no hay una política pública clara por parte del gobierno central para poder, digamos, incidir con presupuestos y atender esas necesidades. En este momento no lo tenemos. Sí, la situación sigue siendo lo mismo, seguimos priorizando vías, carreteras, obras coliseos. obras de cemento. Exacto.
Pero nos estamos olvidando del tema de nuestro medio ambiente, de lo que comemos, ¿no? No solamente vamos a comer oro, pues ahí está nuestra agricultura, ¿no? El tema, por ejemplo... Y esa parte quería decir, la política económica del país sigue siendo extractivista. Es decir, los tecnócratas que están metidos en el ministerio siguen hablándonos que la gran minería, que la gran inversión es la solución para el país. Pero no están discutiendo una situación de un modelo económico diversificado, productivo, comunitario. Está a un lado, pero el pueblo de abajo, nosotros que somos de abajo, queremos ese modelo económico, que sea diversificado, que sea productivo, que sea comunitario, que sea ambiental. Que vivamos, digamos, en armonía con la madre tierra. Ese tipo de políticas no lo hay. Pero aquí, mientras los tecnócratas estén metidos en los ministerios, vamos a seguir discutiendo, digamos, esta política extractivista, primario exportador, que la minería, que la gran minería es solución para el país y para el fisco. Bueno, ellos, les apuesto que ni siquiera conocen la agricultura, bueno, el campo, ¿no? Ellos desde su oficina, desde su oficina ordenan. Y tienen mucha razón. Es que nos quieren hacer comer. Yo he ido al sector, en este caso, bueno, donde hay conflicto. A ver, tengo una llamada. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, lo escucho. ¿Alguna pregunta? Está el ingeniero Wilber Cutipa, precandidato al gobierno regional por Somos Pueblo. ¿Lo escucha? Buenos días a Radio Continental. Yo también quiero participar al respecto que está opinando. Dios. Mira, mi estimado periodista, yo creo que a veces cuando está en la campaña, hablan un poco de todo, el mismo Castillo, ¿no? Castillo que decía, mira, Constitución, nacionalización de gas, pero cuando está en el poder ya se olvida. Pero lo mismo también en el gobierno regional, estos candidatos, precandidatos, mira, cuántas décadas han pasado, han hablado de la agricultura, de la ganadería, de muchas cosas, pero cuando llegan al poder ya se olvidan de todo. Eso quiere decir, no hay una buena planificación. No son políticos, para mí son politiqueros. El verdadero político sirve a su pueblo, conoce su realidad, qué quiere a mediano, a corto, a largo plazo. Eso no existe, pero en la campaña sí, hablan de la agricultura, de la ganadería. Hoy en día, mira, ahí está el señor Adubiri, cuánto habló de tantos de cambio de la región de Puno, y mucha gente ha confiado, pero hoy en día, la gran mayoría, tanta corrupción que hubo en el gobierno regional, la gente no quiere saber nada de esta política criolla, esta política podrida, esta política tan solamente están buscando sus intereses personales y interés del grupo nada más. En otras palabras, ¿por qué quieren no quieren ser el presidente regional o quieren ser alcaldes sociales provinciales? Para terminar, mi estimado, nadie ha estudiado ser para presidente ni para alcalde. Lamentablemente eso nos falta tan solamente por amor al Chicharo, no amor al chancho. Muchas gracias. Bueno, creo que yo le redondo. A ver, ingeniero, ¿cuál va a ser la característica? Como él dice, no todos hablan el mismo idioma, pero ¿cuál va a ser usted? ¿Cómo se va a caracterizar? ¿Cómo va a cumplir, digamos, lo que estamos ahorita conversando del tema agricultura? Si es que llegaría, claro, a ser, en este caso, bueno, autoridad, en este caso, gobierno regional. Mire, yo quiero enfocarme en dos puntos. Tal vez usted se recordará, en el año 1992, antes era el CETAR. ¿No? Antes de que sea gobierno regional. El CETAR en su momento ha sido secuestrado por el fujimorismo hasta el año 2000. En el 2001 recién nacen los gobiernos regionales y en el 2002 se implementa, digamos, el funcionamiento del mismo de los gobiernos regionales en cada región y nace el SNIP. Pero veamos, este sistema los gobiernos regionales nacieron con este sistema corrupto. Por eso que en cada gestión siempre escuchamos un deterioro de la institucionalidad por el tema de la corrupción. Nadie se salva, ni un gobierno regional se salva por esta situación de la corrupción. Pero hay un tema ahí que nosotros observamos, que las ex autoridades regionales, comenzando desde Jiménez, de Fuentes, señor Mauricio, el señor Juan Luque, yo le preguntaría a la ciudadanía, ¿cuál de ellos ha estado preparado o capacitado en términos de gestión pública para conducir los destinos de la región? Ninguno de ellos. Han sido periodistas, han sido abogados y muchos de ellos, cuando entraron, ¿qué es lo que pasó? Han sido secuestrados por estos tecnócratas, los nombrados, muchos de ellos, algunos tecnócratas que conocen la materia pública, y frente a ellos han estado en el primer año, lo que nosotros hemos visualizado, en un proceso de aprendizaje. En el segundo año recién han comenzado a caminar y tercer año ya estaban prácticamente de salida. Eso es lo que no queremos cometer. Por eso que a la población nosotros le decimos, aquí
tenemos que apostar por un candidato que conoce, que es de su materia. Desde la universidad nosotros nos preparamos, así como venimos de una comunidad, incluso en la universidad desarrollamos, digamos, aspectos de gestión, de políticas públicas, el tema del empleo, cómo generar los proyectos de inversión. Eso nosotros lo conocemos y lo hemos vivido y lo hemos desarrollado. Pero a lo largo de este tiempo, mucha gente podría decir, ¿pero qué hizo Wilber Cutipa en estos 10 últimos años, 12 años de gestión? Nosotros hemos desarrollado. El proceso de gestión es una experiencia que tienes que acumular porque hay muchas casuísticas y esas casuísticas, muchas de ellos hay leyes, decretos de urgencia, decretos supremos que te traban el tema de la ejecución del gasto. Pero uno miramos, ahí yo quiero ir, ahí quiero llegar. El gobierno central, con todas las leyes que han elaborado para el tema de inversión pública, no han ayudado a los gobiernos regionales ni a las municipalidades, porque también ellos son responsables. Por eso que este sistema corrupto hace que también los gobiernos regionales caigan en la corrupción. Ahora, el otro aspecto que tenemos, cuando el gobierno central implementa este tipo de normativas supuestamente para destrabar inversiones, es burocrático, ni siquiera lo ayuda a ese gestor público que está en una municipalidad o un gobierno regional para capacitar, digamos, capacidades, para que rápidamente esos gerentes puedan destrabar o tomar decisiones. Lo que hace es el gobierno central, y esa política hasta el momento no ha cambiado, es sacan una norma del Ministerio de Economía o cualquier ministerio y te arrojan la norma. Y es de doble moral. Por un lado te meten la norma y por otro lado te exigen gasto. Y al final termina mal el gobierno regionales, terminamos mal las municipalidades y ellos quedan bien, como los eruditos. Pero ahí me pregunto algo. La población quiero que sepa esto. ¿Cuándo el gobierno central consultó a los gobiernos regionales y municipalidades decir si esta norma es coherente y es adecuado para las municipalidades? Nunca. Ellos son los magnates que se lo saben, porque hay tecnócratas que tienen una maestría en Estados Unidos, en Europa, traen ese modelo y aquí en el Perú hacen sus experimentos. Eso es lo que pasó con las municipalidades. Ahora, el tema de la corrupción, por supuesto, nosotros no lo avalamos, pero estos días, por ejemplo, hemos visto el mes anterior, el año pasado, el Nelson Chac, el Contralor de la República, llegó para hacer un operativo, supuestamente un mega operativo aquí en la región y en la municipalidad, pero eso es solamente para justificar su trabajo. La gran corrupción está en los ministerios, está en el Poder Legislativo. Yo me pregunto, en Nelson Chac, ¿por qué no hace una auditoría al Poder Legislativo, a los congresistas? Claro. No le va a tocar. No los va a tocar, porque a los pequeños sí persigue, a los pequeños corruptos sí, pero a los grandes corruptos que se llevan el 70% de la corrupción, porque escuchamos en el Jurado Nacional de Elecciones, ellos dijeron, oiga, por actos de corrupción en el Perú se pierde el 25 mil millones de soles, que equivale más o menos al 15% del presupuesto público. Pero uno dice, ¿dónde se concentra la mayor cantidad del presupuesto público? ¿Acaso no se concentra el gobierno central el 72% del presupuesto público? En todo caso, ahí está la corrupción. Que ellos primero mejoren el sistema o cambien o reestructuran el sistema, luego nosotros nos corregimos. Eso, una falacia. No van Exactamente. Una falacia. Lo que con este pequeño operativo, lo que está haciendo el señor Nelson Chac es dividir al pueblo. Eso es lo que está haciendo. Pero por supuesto nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, el tema del gobierno regional quería comentarte. No, ahorita entramos, pero antes, a ver, ingeniero, dicen, a ver, Porfirio Maquera me dice, cierto, es hora que el neoliberalismo ha fracasado. A ver, ¿quién más? A ver, Mari Huanca dice, el neoliberalismo nunca favoreció a la población peruana. Exactamente. Son 200 de años de un modelo económico neoliberal y republicano. ¿Por qué seguimos? Mira, esta pandemia, frente a ese panorama o a este sistema, ha destapado que más de 9 millones de peruanos estamos en una situación de pobreza. En términos de infraestructura hospitalaria, a nivel nacional, el 75% de los hospitales están colapsados. Entonces uno se pregunta, oiga, ¿dónde está ese mito que la gran minería es desarrollo para el país? Es un engaño. Y no solamente eso, los pasivos ambientales. En el año 2015, la Defensoría del Pueblo reportó que en el país, por estas actividades extractivistas, tenemos más de 8.600 pasivos ambientales, ocasionados por estas actividades mineras, hidrocarburos. Y solamente aquí en la región de Puno tenemos más de 1.000 pasivos ambientales. Pero uno dice, oiga, ¿cuándo vas a remediar estos pasivos ambientales? Algún día.
A ver, ingeniero, vamos a otro tema, creo nos venimos, y creo que el tema es claro, ¿ah? Volvemos al tema del gobierno regional. A ver, ingeniero, bueno, ahora está, ayer lo han capturado, en el MTC creo que hay plata también, ¿ah? En la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.